Un saludo tengan todos estudiantes y profesores de séptimo grado. Bienvenidos a un nuevo encuentro con la historia del mundo antiguo. Específicamente hoy iniciamos una nueva civilización después de dejar las milenarias civilizaciones del Oriente. Hoy entramos a Europa y nos vamos para una civilización impresionante de la cultura universal, cuna de muchos de los procesos fundamentales que todavía hoy persisten. ¿Qué les parece entonces si les presento la civilización con un videoclip que estoy seguro que les va a fascinar porque guarda relación con un animado que conocieron en su etapa de niñez? Vamos a ver este videoclip y aprovecho entonces para quitarme el nasobuco y lograr una mejor comunicación. En algún lugar yo podría ser alguien si lograse amar. Y también soñé que si he de triunfar, mi orgullo aferrado tendré que superar. Un día a cualquier distancia yo el amor alcanzaré. Una vez me vi, era todo irreal, y aunque fuese un sueño, te sentía junto a mí. Sé que estás ahí
encontramos, como decía, en la sociedad esclavista griega. En la Grecia antigua, esta Grecia que va a crecer a los mares Egeo, Mediterráneo, Jónico, y es precisamente ese el título de la unidad número 3 que ya estamos iniciando. La sociedad esclavista griega. Específicamente en la clase de hoy, en esta clase introductoria que refiere a esta civilización, he escogido un asunto diferente porque tiene que ver con algunos de los personajes fundamentales de la cultura griega que todavía hoy persisten. Ahí les va. Entre musas y dioses, un encuentro con el mundo griego. Hablaba de musas y dioses porque Grecia está muy vinculada a las musas, a los dioses, al desarrollo de la filosofía, que es la ciencia que estudia el pensamiento, a la democracia como forma de gobierno. Es decir, son muchos los aportes que logra esta civilización, pero no podemos para nada idealizarlos. Recordemos que esta civilización va a asentar todo su desarrollo en las culturas del Oriente, sobre todo Egipto, Mesopotamia, es decir, que va a beber todo este desarrollo del Oriente y lo va a adaptar a sus condiciones, a su manera de vida. Esta Grecia que nos ha legado incluso palabras como sincera, ¿sí? Para la palabra sincera, hoy hablamos de ella como una persona íntegra, una persona que no dice mentiras. Pues en la antigua Grecia el término sincera se refería a que sus esculturas no debían tener cera. La cera se utilizaba cuando se le partía un dedo a una de las esculturas y había que retocarla o arreglar algún detalle. Sin embargo, cuando llegábamos al patio de una casa griega y veíamos una estatua y le decíamos sincera, quería decir que era una estatua íntegra, que era una estatua verdadera. Por tanto, fíjense cómo este término que usamos comúnmente guarda relación con la antigua Grecia. Y usted se enteró aquí en esta clase que refiere a esta civilización, pero bueno, no los voy a hacer esperar más. He venido hoy vestido también con la oportunidad de que ustedes pudieran conocer a esa civilización y por eso he distinguido el vestir desde el color negro porque refiere a esa elegancia para ir a la cuna de la democracia, a la cuna de la filosofía. Así que los dejo con este video porque sí, ya nos estamos montando en la máquina del tiempo para viajar hacia Grecia.
importante que tengamos en cuenta dónde se encuentra ubicado Grecia. En pantalla ya está saliendo que Grecia la encontramos ubicada en Europa, específicamente en la zona sur de Europa, en la península de los Balcanes. Grecia, la antigua Grecia, limita al norte con Macedonia, al este con el mar Egeo, al sur con el mar Mediterráneo y al oeste con el mar Jónico. Fíjense en el mapa qué condiciones geográficas va a tener esta civilización, que va a estar compuesta por 3 regiones. Una primera parte continental que integra la península balcánica y que está dividida en 3. El Epiro y la Tesaria al norte, el Ática y la Beocia al centro, y al sur tenemos el Peloponeso. Otra parte de la Grecia antigua son las islas del mar Jónico y el mar Egeo, así como las costas de Asia Menor, esta costa oeste del Asia Menor que hoy forma parte de Turquía. Por eso Grecia hoy como país es mucho más pequeño que lo que constituyó el mundo griego en aquella etapa del mundo antiguo. Ahí ustedes están observando cómo el relieve de Grecia es un relieve montañoso. No eran grandes elevaciones, pero en su mayoría es un relieve montañoso. Las costas son irregulares, con abundantes entrantes y salientes. Muchas islas alrededor. Esto, por supuesto, va a permitir la navegación en Grecia. Adviertan que no hay grandes ríos, como habíamos estudiado en Egipto. Fíjense, estas elevaciones no son tan abruptas. El papel que va a jugar el mar en Egipto, el papel que va a jugar el mar en Grecia va a ser bien importante. Y vamos a ver posteriormente en la evolución de esta sociedad el desarrollo de las costas, sobre todo las ciudades marítimas como Atenas, qué papel va a jugar. Dentro de las principales plantas que tenemos es el roble, que permitió una madera muy buena, sobre todo para la construcción de barcos, los grandes trirremes que se van a construir en Grecia. El cultivo de la vid, precisamente para desarrollar la uva que permitiría posteriormente el vino. El plátano, la oliva que fue bien importante para los griegos porque va a permitir dar ese sabroso alimento que es el aceite de oliva, que fue sagrado para ellos durante muchos años. También tienen diferentes zonas donde podemos encontrar canteras de mármol que fue utilizado por los griegos para construcción de hermosos templos como el Partenón, que veremos en próximas clases y que ya también ustedes pudieron disfrutar en el bloque inicial de la clase. Dentro de los animales que van a domesticar los griegos tenemos las ovejas, las cabras, los cerdos, y esto va asignando ya una actividad económica como la ganadería. Fíjense que llamo la atención en estas cuestiones y ya ustedes estudiaron una civilización tipo que fue Egipto. Recuerden que cuando trabajábamos en Egipto veíamos el río Nilo, lo que condicionó la zona desértica alrededor, toda esta concepción que va a permitir el desarrollo económico de Egipto. Ahora pensemos en Grecia, si hay costas irregulares con entrantes y salientes, el desarrollo de la navegación, por tanto el comercio que se va a desarrollar va a ser un comercio marítimo. ¿Podrá desarrollarse en Grecia una agricultura de aluvión fluvial? Esta agricultura que proviene de las grandes crecidas de los ríos, por supuesto que no. Va a ser una agricultura de secano porque depende del régimen de lluvias en las zonas donde se van a desarrollar. No cuentan con grandes ríos. Y fíjense cómo el desarrollo económico está asignado de alguna u otra manera por ese escenario geográfico que estamos analizando precisamente. Pero, ¿cómo se formó el pueblo griego? ¿Qué les parece si vamos a la sección Clio Curiosidad para poder acercarnos a esta pregunta? Adelante. La civilización griega tiene su origen en la civilización cretense o minoica de la isla de Creta y en la micénica
de la ciudad de Micenas. Los cretenses ya construían palacios, como el Palacio de Nosos, con grandes habitaciones, escaleras monumentales, jardines y almacenes para el legendario rey Minos. En cuanto a la cultura micénica, situada en el centro y sur de la península griega, podemos destacar que también fueron grandes constructores. El yacimiento arqueológico más importante es el de Micenas, con la Puerta de los Leones. Estos helenos formaron la primera cultura avanzada de lengua griega. Esta escritura fue bautizada recientemente como Lineal B. Su economía era muy estructurada y dependían del comercio de productos como el aceite, lana, vino y esclavos. Quiero recalcar algunas ideas que quedaron en el material y es precisamente el mundo minoico, que va a estar integrado primero por Creta, la isla de Creta, y después la ciudad de Micenas, ya en la península. Esto va a llevar a el periodo cretomicénico, que va a permitir un desarrollo de la cultura griega. Sin embargo, a partir del año 1200 antes de nuestra era, recuerden que me estoy refiriendo aproximadamente al siglo XII, se va a producir la migración de los dorios, unas tribus indoeuropeas que no van a tener el gran desarrollo cultural que tenían los pueblos cretomicénicos, pero sí van a tener una superioridad en el orden del hierro. Además conocen el caballo, desarrollan el hierro, y esto va a permitir que introduzcan el arado con reja de hierro y la técnica del barbecho bienal. Ustedes me dirán, bueno, profe, ¿y cómo desarrollan la agricultura si hay grandes montañas, el territorio es montañoso, no hay grandes ríos que fertilicen las tierras? Bueno, precisamente esto va a ser posible a partir del desarrollo de la técnica del barbecho bienal. ¿En qué consiste esta técnica? Voy a dividir la tierra en dos y una parte de esta tierra va a estar produciendo, es decir, voy a estar sembrando determinados productos, y la otra parte la voy a dejar en descanso durante un año. Ahí voy a poner a pastar a los diferentes animales que voy a tener como parte de la ganadería. Este estiércol va a servir de abono para las tierras. Y esta idea va a permitir que al otro año se produzca una rotación de cultivos y la otra zona que ya estuvo durante un año en uso, pues descanse, y entonces la otra se va a cultivar. Esto va a permitir un aumento de la productividad en las tierras griegas, que como dije no eran tan fértiles, ni tenían limo, ni toda esa fertilidad que había generado Egipto. En la lámina tienen precisamente ese esquema que les decía, que también lo tienen en el libro de texto. Y llamo la atención en esa idea porque tanto la técnica del barbecho bienal como el uso del hierro introducido por los dorios va a permitir un aumento de la producción en las comunidades griegas en este sentido. ¿Cuáles van a ser algunas de las consecuencias de la migración doria? Primero, la regresión mercantil. Después, un desarrollo acelerado de la agricultura por la introducción del hierro, ya lo decía. Y el traslado de una gran población hacia Asia Menor. Y esto voy a insistir en ello. El hecho que los dorios tengan un desarrollo menor en el orden cultural, pues va a permitir que muchos emigren a Asia Menor, lo que justificará que los principales focos filosóficos que inician precisamente van a comenzar en Asia Menor. Es decir, esa filosofía, ese desarrollo de esa ciencia madre, amor a la sabiduría, decían ellos cuando se referían a la filosofía, pues va a desarrollarse en Asia Menor a partir de toda la traslación de muchos de estas personas que vivían en la zona del Peloponeso y que van a tener que emigrar a partir de la invasión doria. Lo cierto es que tanto dorios, cretenses, minoicos van a hacer la conformación de ese pueblo griego al que ellos llamaban Helade, y todos los que vivían ahí pues le llamaban helenos. Independientemente de las características diferentes que van a tener todos estos pueblos, pues los une una religión, los une todo el desarrollo cultural, lingüístico, y todo ello va a permitirle darle unidad al mundo griego, en particular a ellos como le llamaban helenos. Pudiéramos anotar entonces las actividades económicas fundamentales que se van a desarrollar en Grecia en esta etapa. Ahí les va. Como decía, el comercio marítimo, pero este comercio marítimo está condicionado por el desarrollo de las costas, está condicionado por la cercanía al mar de algunas ciudades, la ganadería y la agricultura de secano. Fíjense cómo voy introduciendo ciertos conceptos. Todavía hoy, si tenemos familia en casa campesina o vivimos en algunos de nuestros campos cubanos, pues todavía se desarrollan cultivos de secano. Y usted le pregunta entonces a ese campesino, a ese guajiro nuestro de nuestra Cuba, ¿por qué habla usted de secano? Y es precisamente porque no está determinado por sistemas de riego, sino que está determinado por el régimen de lluvia. Es decir, que es un término que todavía perdura y que los podemos contrastar con el de aluvión fluvial que estudiaron en Egipto
en aquel momento agricultura de aluvión fluvial porque dependía de las crecidas de río, y en este momento me refiero a agricultura de secano porque depende del régimen de lluvia. En el orden de la religión, que también se va a desarrollar las creencias religiosas en esta sociedad, y como dije, constituye un elemento de unidad en el pueblo heleno, pues hay cuestiones que me gustaría retomar. Recuerden que al inicio comenzábamos con el video de Hércules, que refería a algunos de los dioses fundamentales de esta sociedad, qué características tiene precisamente. Aquí les estoy diciendo que como todos los pueblos de la antigüedad, los griegos temían a las fuerzas naturales. En su imaginación, toda la naturaleza estaba poblada por dioses que decidían sobre la vida de los seres humanos. Estos se los representaban como seres humanos, pero inmortales y poderosos. Los griegos eran politeístas, es decir, creían en varios dioses. A eso se refiere la palabra politeísta. Y al igual que ocurría en las religiones y las sociedades basadas en la explotación de las comunidades aldeanas, se parecían a los seres humanos y como ellos tenían pasiones y virtudes humanas. La característica más acentuada es cómo estos dioses se casaban entre ellos y tenían hijos, construían familias en los cuales se comía, bebía, se amaba, se discutía e incluso participaban en los asuntos humanos. De ahí su carácter antropológico, que viene precisamente de esa relación con las cualidades humanas. No son dioses sobrenaturales, no son dioses que no tienen pecado, al contrario, cometen pecados también, hay contradicciones entre ellos, y eso lo vimos en la película de Hércules, en esa realización que va a desarrollar la compañía Disney en el año 97. Lo que lo diferenciaba era su inmortalidad y su eterna juventud. La morada de estos seres sobrenaturales la ubicaban en la cima del Monte Olimpo, la elevación más alta de Grecia, con una altitud de 2.917 metros. La religión griega estaba estrechamente vinculada con cada aspecto de la vida cotidiana y determinaba acciones y decisiones de toda índole. La religión era un culto civil necesario para el bienestar del Estado. Los templos dedicados a un dios o a una diosa eran los principales edificios de la sociedad griega. Por eso me gustaría que anotaran esta idea que resume un poco esa concepción de la que hemos estado hablando, y es que la religión en la antigua Grecia se basaba en la creencia en muchos dioses a los cuales atribuían las formas y cualidades humanas. El desarrollo de la intuición griega, la superstición de los griegos en torno a los dioses, trascendió el mero orden religioso también al tema artístico, a la literatura, y obras como la Odisea y la Ilíada, que esta última estudiarán ustedes en 10º grado, pues pone al descubierto todas estas contradicciones también entre los dioses en función de los mortales y las decisiones a tomar, y ese carácter antropológico del que les hablaba. Pero es que la Grecia antigua, muchachos, no ha trascendido solamente por la literatura, por la religión, sino también por el deporte. Sí, la magna cita del deporte internacional, me refiero a las Olimpiadas, nació en Grecia. Ajá, ¿tú no me crees? Pues mira, te propongo ir a la sección Clio Curiosidad para que puedas conocer un poco más sobre el origen de las Olimpiadas. Los Juegos Olímpicos servían no solo para honrar a los dioses, sino para acercar a los diferentes pueblos helénicos. Durante la celebración de la competición se promulgaba una tregua, para permitir a los atletas viajar en condiciones de seguridad desde sus polis hasta Olimpia. Los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia fueron bastante diferentes de los modernos. Había menos eventos y solo los hombres libres que hablaban griego podían competir. Los griegos competían en las modalidades de carrera, lucha, lanzamiento de disco, jabalina, salto, carreras de caballos y otras pruebas. El premio era una corona de olivo y el reconocimiento en su ciudad de origen. Con frecuencia los poetas les convertían en celebridades y vivían el resto de sus vidas a costa del erario.
Los primeros Juegos Olímpicos se cree que se celebraron en el 776 a.C., fecha que marca el inicio de la época arcaica. Interesante, ¿verdad? Ahora, no quisiera dejar de referirme con ustedes en este encuentro, muchachos, sin hablar de un texto que para mí es una obligada referencia para conocer sobre Grecia, sus dioses, sus contradicciones, los propios eventos que ahí se desarrollaban. Me estoy refiriendo a Mitos y Leyendas de la Antigua Grecia. Este texto de Anicia Miranda, que de alguna manera nos va a acercar mucho más a esta brillante civilización. Mitos y Leyendas de la Antigua Grecia ha sido escrito pensado en los jóvenes y en los primeros estudios que ha de realizar sobre este tema. Por ello se ha simplificado la enorme lista de personajes y seres mitológicos de los griegos y formado el libro con un capítulo preliminar en el que se habla de las antiguas creencias, del origen de los 12 dioses principales del Olimpo y de otras divinidades menores. Van incluidos además 7 leyendas seleccionadas entre las numerosas que forman la mitología griega. Este libro, que fue escrito por Anicia Miranda, una escritora nuestra que de alguna manera hizo una gran contribución a la educación cubana. Tengo incluso una colega que está escribiendo una tesis doctoral, una investigación sobre la contribución de Anicia Miranda a la educación cubana, y este libro es un aporte indiscutible de ese proceso. Fue publicado por Gente Nueva, así que si por favor usted puede encontrarlo en una biblioteca o en una librería, cómprelo para que también pueda enriquecer su acervo cultural en torno a esta brillante civilización. Bueno, después de acercarnos a la Grecia antigua, en este primer encuentro, que para nada está siendo el último, sino que está iniciando este proceso, los quiero dejar con la orientación para la próxima clase con su profesor. Precisamente proponemos que trabaje el surgimiento de las clases sociales y el Estado en Grecia, el trabajo individual, las fuentes de esclavitud. Sí, muchachos, porque en esta próxima clase ustedes van a trabajar la transición a la sociedad clasista en Grecia, que va a ser muy diferente a la del Oriente, y eso ratifica ese concepto que introducimos en la unidad 1, que es enfoque multiforme, que refiere a las diferencias puntuales entre la transición a la sociedad clasista que se da en el Oriente y la que se da en Grecia. Esas particularidades ustedes las van a poder desarrollar, estoy seguro, de una manera magistral por sus profesores en la escuela. Ahora sí los quiero dejar con el estudio individual y quiero insistir en una idea, porque mis redes se han vuelto un vínculo con sus padres, con ustedes, para dialogar sobre las clases, y muchos me hablan sobre la cantidad de tareas, la extensión del estudio individual. Recuerden que este es un curso diferente porque ustedes están menos tiempo en la escuela. Por tanto, lo que se está buscando es que en la casa ustedes puedan ejercitar, puedan desarrollar muchas más estas actividades. Por eso yo les dejo varias actividades que no tienen que hacerlas todas en un día, ni representan la tarea para la próxima clase que va a desarrollar con su profesor, que sin duda es el protagonista de este proceso. Más bien son elementos que les pueden permitir enriquecer, consolidar todos estos aspectos, porque recuerden, muchachos, que esta historia la vamos a recibir solo en 7º grado. Y todo lo que podamos lograr acá, pues nos va a permitir cimentar lo que vendría en el preuniversitario, incluso en la enseñanza universitaria. Por eso no hay que atormentarse con las actividades, no significa que haya que revisar en la próxima clase con el profesor, sino más bien que son actividades para que puedan trabajar, porque además he pensado una clase diferente. Una clase en la cual usted pueda descargar esta clase, pueda reutilizarla, pueda grabarla, verla distintamente en diferentes momentos, y que entonces vaya al aula a construir conocimientos con su profesor, a apropiarse activa y creadoramente con esos profesores preparados que tenemos en las aulas y que por supuesto van a enriquecer mucho más este hacer. Por tanto, dicho esto, estamos en condiciones de ir ahora sí a nuestro estudio individual. Observa con detenimiento el mapa físico del mundo y describe la situación geográfica de Grecia en cuanto a cómo es su relieve, cómo son sus costas, qué particularidades tiene el este de la península balcánica, localiza los ríos de la península. Fíjense que son preguntas que usted puede auxiliarse también de su profesor de ciencias naturales, del texto que usted tiene, el cuaderno de mapas de ciencias naturales, que le puede dar una visión también integradora, muchachos, porque las asignaturas las dividimos, pero la vida es una sola. Y a partir de ahí hay que lograr la integración de todos los saberes, no podemos seguir fragmentando toda esta concepción. Hay otra pregunta interesante en esta primera lámina que dice: localiza en un mapa de cinturones climáticos el cinturón que le corresponde a Grecia.
¿Qué clima presenta? Fíjense que muchas de estas claves ya las hemos visto en la clase de hoy, pero que se van a consolidar en la medida que usted busque, que describa estas ideas. Observa las zonas geográficas donde se desarrollaron las civilizaciones del Oriente Antiguo, estudiadas en la pasada unidad. Compara la situación geográfica y las condiciones naturales de Grecia con la de estas civilizaciones. ¿Cuál era la actividad económica fundamental de las civilizaciones del Oriente? Explica qué condiciones geográfico-naturales las posibilitaron. Fíjense que es una pregunta de materia regresiva. Quiero volver a la unidad 2, porque no podemos seguir avanzando si no hay que ir integrando todo ese conocimiento. Pero, ¿eran las mismas condiciones en la civilización griega? Fundamenta. Fíjense, en la lámina anterior hablábamos de la civilización egipcia y ahora nos estamos refiriendo en particular a la griega, que es una comparación, porque también nos estoy preparando para el examen parcial que debe estar realizando una vez que culminemos el mundo antiguo, donde debe establecer preguntas que integren contenido. Ya usted está en secundaria básica, no va a recibir quizás preguntas que vayan a parcelar determinada unidad, sino que deben integrar todos estos procesos y que sea un parcial, que no sea una sumatoria de evaluaciones sistemáticas, sino que usted pueda integrar. Y esta pregunta lo va a entrenar para eso, porque hay que volver a la unidad 2, establecer una comparación y a partir de ahí llegar a esta conclusión. ¿Qué actividades económicas considera que desarrollaron los pobladores de Grecia? Argumenta. Compara el río Ilotas con el río Nilo. El río Ilotas está en Grecia y el Nilo en Egipto. ¿Considera necesario en el caso de los pobladores de Grecia el mantenimiento de los vínculos comunales para poder subsistir? ¿Por qué? Fíjense, esta pregunta es interesante. ¿Es necesario para Grecia mantener el trabajo cooperado, mantener los vínculos comunales? Recordando además que en la próxima clase estaremos desarrollando todo este proceso. Algunas preguntas han quedado sin responder, pero serán, por supuesto, respondidas por sus profesores. Digamos, ¿cuáles van a ser las clases sociales fundamentales en Grecia? ¿Qué características tendrá la transición de la sociedad comunitaria a la sociedad esclavista en Grecia? ¿Por qué aquí hablo de sociedad esclavista y en Egipto hablaba de comunidad
de Sociedad por la Explotación de la Comuna Aldeano-Campesina. Son algunas de las respuestas que usted tendrá en el próximo encuentro con su profesor. Ya yo sí no tengo tiempo para más, solamente despedirme recordándole que por favor use el nasobuco, mantenga el distanciamiento físico y recuerde que lo espero la próxima semana para seguir conversando sobre historia en el mundo antiguo. Chao.